Hola chicos, buenos días con todos. Vamos a hacer un resumen de la clase de gestión ambiental de la semana comprendida entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a ver unas definiciones básicas en cuanto a la parte de medio ambiente. Cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, entendemos que este término fue realizado sobre todo cuando aquel evento de la Cumbre de la Tierra, en la que se establecieron algunos principios en el que hablaba de que se comprometen a todos los sectores a desarrollar actividades en diferentes niveles con un principio de corresponsabilidad. Es decir, que no es responsable solamente un actor o un agente, sino cada uno de ellos tienen una parte de responsabilidad. Abarca a todos los seres humanos desde ese principio de globalidad. Entonces, es decir, que no solamente somos responsables unos cuantos, ¿verdad? Sino todo el mundo en este caso, ¿no? Es un problema que afronta la humanidad, la pobreza, y se da más prioridad a los más pobres. ¿Por qué? Porque los más pobres son los que tienen muchas veces menos acceso, por ejemplo, a una calidad de vida que al final se puede traducir en algo, si en algo es sostenible o no. Entonces, eso hace que se mantenga un equilibrio territorial a lo largo, no solamente en un sitio puntual, sino que ese equilibrio territorial busque ser durable en el tiempo, ¿no? Entonces, y no solamente sea en un sector determinado, sino sea más amplio, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, en este caso, la gente que tiene menos acceso a esos servicios básicos, nos enfoquemos en dar prioridad a esos sectores, ¿sí? Y por eso es que se da mucho énfasis desde las políticas públicas como Estado ecuatoriano a estos sectores que son, entre comillas, por ejemplo, los que están afuera de las ciudades, los asentamientos irregulares, ¿sí? Esa es un poco la razón. Garantiza el uso de los recursos naturales a generaciones futuras según ese principio de solidaridad en el tiempo. Entonces, no es solamente ver lo que está ocurriendo ahora bajo el escenario actual, sino qué va a ocurrir a futuro. Entonces, es importante que se dé un poco ese, ¿cómo se dice? Perdón un segundo. Se dé un poco esa, pensando siempre en qué va a pasar más adelante, porque no, los recursos naturales, como van a ver en el siguiente, no son ilimitados. Entonces, por ejemplo, el tema del agua, de todo lo que, de las circunstancias actuales que están ocurriendo en Ecuador, ¿verdad? En el que en su momento no se pensó de esta forma a futuro, no se pensó en qué va a ocurrir de aquí a un par de años más, es lo que en realidad no se puede decir como que ese escenario no es sostenible, ¿no? Entonces, por eso es que siempre, porque no solamente es pensar en el beneficio propio, sino pensar en ese beneficio de las personas que ni siquiera han estado en contacto o muchas veces no han nacido, entonces todo eso es lo que tenemos que calcular y pensar. Reconoce que hay unos límites físicos en el aprovechamiento de los usos naturales, entre ellos las materias primas, los sumideros efluentes y soportes de vida. Entonces, es importante que se analice desde que los recursos naturales no son eternos. No tenemos no tenemos un límite infinito en el que decimos, ok, los recursos naturales se pueden aprovechar de todas formas bajo ciertas circunstancias, bajo así, y las agoto lo más que se pueda. De hecho, eso es lo que muchas veces ha ocurrido con, por ejemplo, el aprovechamiento en su momento del carbón, el aprovechamiento del petróleo, que se dio de una forma excesiva.
sin pensar que hubo o hay unos límites físicos, porque la tierra es una sola, entonces no tengo más tierras ni mucho menos, entonces me toca apañarme u organizarme con lo que tengo, ¿sí? Entonces, en ese escenario, yo puedo decir que el desarrollo sostenible se sustenta sobre lo social, lo económico y lo ecológico. Entonces, ¿por qué razón? Porque yo no puedo vivir, yo no puedo hablar de un desarrollo si no hablo desde esa parte social, desde esa parte, desde ese ser humano que es quien obviamente hace las actividades en la tierra, ¿no? La parte económica, todos estamos amparados en un sistema económico, sea el que sea, pero hay un sistema económico que ampara a ese, ¿cómo se dice? A esa humanidad, entonces por ende lo tengo que considerar. Y por último, lo ecológico, en este caso, lo que tiene relación con con ese medio físico y ese medio biótico, ¿no? Entonces, yo a este también le agregaría lo técnico, porque si algo no es técnico, ¿verdad? Si algo no es, no se puede, técnicamente no es posible algo, entonces no se puede hablar de un desarrollo sostenible que perdure en el tiempo. Entonces, a partir de ahí, si ustedes se dan cuenta de esto de aquí, donde se interrelacionan estos tres aspectos, ahí yo hablo de sostenibilidad. Entonces, Gómez Orea ya decía en el 2008 que las actividades, ¿verdad? Las actividades de las prácticas, de los proyectos de cualquier índole, producen un impacto en el medio. Entonces, por eso dice, esa actividad y ese entorno producen esos influjos mutuos. Entonces, lo primero que se produce es que esas actividades producen un impacto. Esos impactos serán medidos. Se pueden medir como positivos o como negativos, ¿sí? Pero a su vez, ¿sí? El entorno tiene unas condiciones determinantes que me van a permitir, ¿verdad? Que se potencie o se comporte una actividad, ¿sí? Entonces, esa aptitud, que es la que nace del entorno y termina en la actividad, ¿verdad? Es lo que me va a permitir adecuar o readecuar esas actividades. Entonces, lo que me está diciendo Orea es que, por un lado, los impactos negativos los minimice, los impactos positivos los potencialice. Los impactos negativos, en este caso, son, no sé, la contaminación que puede producir una actividad, y un impacto positivo puede ser, por ejemplo, el acceso a servicios básicos que puede dar. Y por otro lado, habla de que se maximice esa potencialidad en el entorno y minimizar los riesgos que se producen ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de una actividad, por ejemplo, el turismo, ¿sí? Tengo que buscar que ese entorno se potencialice, se vea mucho mejor a través de esa actividad y a su vez los riesgos que se producen sobre ese entorno sean mínimos. Por eso es que nosotros hablamos muchas veces de que se dé un turismo sostenible, que perdure en el tiempo, un turismo local, un turismo rural, un turismo de naturaleza, turismos alternativos que a la final lo que busquen es potencializar ese entorno, ¿no? Entre ellos, tiene que buscarse que esas características, esas actividades afines, sean afines con las características sociales, económicas y del territorio, ¿no? Entonces, ese ambiente, ¿verdad? En cuanto a la definición de medio ambiente, parto de que cuando comencé con los temas ambientales, con todo esto, entonces se partió de esos principios de la ecología. Entonces, yo digo que es cómo se relaciona el medio, ¿sí? El medio biótico con la actividad humana, cómo esa actividad humana se relaciona en el medio biótico, en la fauna y en la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Pero cuando yo hablo de medio ambiente, ya no hablo solamente de cómo se relaciona la actividad humana en los diferentes medio biótico y medio físico, sino que también tengo que hablar de la interrelación de esas actividades que se dan dentro de la actividad humana, como es los bienes culturales, los bienes materiales, sobre el medio biótico o sobre el medio físico. Entonces, ¿cómo en este caso
esta actividad humana se relaciona con el patrimonio y el ocio, por ejemplo, o cómo esta actividad humana se relaciona con la atmósfera, con la hidrosfera, con la litosfera, a través del clima, del paisaje. Entonces, toda esa interrelación, ¿verdad? Aquí es un poco ya más detallado y hablo más un poco de esas interrelaciones, es lo que se conoce como medio ambiente. ¿Por qué debo de realizar estudios ambientales? Primero porque van deteniendo el proceso degenerativo, el proceso de contaminación, procesos que se dan sobre la tierra. Evitar grandes problemas ecológicos, mejorar el entorno y la calidad de vida, ayudar a mejorar el propio proyecto arquitectónico, civil, de construcción, ¿sí? Defender y justificar una solución acertada, canalizar la participación ciudadana, generar una mayor conciencia social, aumentar la experiencia práctica y cumplir con las disposiciones legales en todos los niveles. ¿Cuáles son los problemas ambientales que se ven matizados a través de esos estudios? Gases de efecto de invernadero y cambio climático, destrucción de la capa de ozono, descontrol de sustancias peligrosas, contaminación atmosférica, estrés hídrico, degradación del suelo, acumulación de residuos, riesgos naturales o provocados, modificaciones genéticas, riesgos para la salud por exposición a contaminantes, agravamiento de la contaminación urbana, deterioro de zonas marinas y litoral, y contaminación, disminución de lo que es el patrimonio natural y disminución de la biodiversidad. Chicos, esto es lo que podría mencionar por ahora de la clase anterior como especie de resumen. Muchas gracias.